Damián querido, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Hola Silvio, buen día. ¿Cómo están ustedes? Es un placer nuevamente compartir este momento contigo y con tu audiencia. Parece poco tiempo el que ha pasado desde la última vez que estuvimos juntos Sí, y sin embargo cuántas cosas han ocurrido en el transcurso de este mes. exactamente. Bueno, hay aquellos que tienen sus productos dolarizados, productores que están calzados en lo que generaron en la campaña anterior, soja, maíz, etcétera, etcétera, y me imagino que como son productos atados al dólar, irán vendiendo en función de sus necesidades. Pero están aquellos también que van generando un animal en el corral que no tiene la opción de dejarlo mucho tiempo justamente allí en el corral porque la hacienda terminó su proceso productivo y eso tiene que salir. Y se venden pesos. ¿Y qué hacemos con esos pesos? Es una muy buena pregunta. Y vos sabés que frente a la posibilidad de la tenencia de pesos, hoy tenés dos grandes variables que van a afectar a, a esa ecuación que de paso termina siendo no una ecuación del todo favorable, ¿no es cierto?, la salida de Corral, sino que también está acechada, para decirlo de alguna forma, por un contexto o devaluatorio o inflacionario. Entonces, ahí hay instrumentos que te hacen una especie de cobertura frente a la devaluación o frente a la alteración en el tipo de cambio. Estos básicamente pueden ser fondos comunes de inversión, por ejemplo, que estén atados al dólar link o ajustados por ser, por ejemplo. Muchos de estos instrumentos fueron parte del último paquete de medidas del gobierno, justamente para bajar la fuerte presión que tenía la demanda, el exceso de demanda, el exceso de pesos Ujú. y la demanda hacia los dólares, en buscar alternativas de otros instrumentos para tener un poco más quieto o estable el tipo de cambio. Ahí es donde aparecen estos instrumentos, por ejemplo, y varias emisiones de bonos por parte del Tesoro Nacional, atado a dólar link o atado a SER. Por un lado, para el inversionista, para el que quiera hacer protección de sus pesos, estos instrumentos son instrumentos que van a darle algo más de seguridad, ¿sí?, sobre esta cobertura frente a los efectos devaluatorios y a los efectos inflacionarios. Pero mirado desde el punto de vista gubernamental, o sea, desde el Estado, estamos haciendo mención a que el Estado emite un bono, por ejemplo, atado a dólar link, y cuando vemos las posiciones de dólar link en el mercado de futuro, tienen muchas de ellas tasas implícitas entre el 70 y el 80%, con lo cual significa indirectamente que el Estado se está financiando a esa tasa. Un Estado que se financia a esa tasa genera, por un lado, un instrumento como alternativa de salida para las inversiones frente a la cobertura de pesos, pero por el otro lado, aumenta todo lo que sea referido a riesgo cambiario y a riesgo inflacionario. Damián, tasas del 70 al 80% en estos fondos. Evidentemente, el Estado necesita absorber la enorme masa de pesos que ha repartido en el contexto de la pandemia para atender la cuestión social. ¿Y cómo se entiende entonces que, por ejemplo, un plazo fijo, que me imagino tiene cierta competencia con estos fondos de inversión, ofrezca una tasa del 34%? Mira, el plazo fijo es un instrumento que hoy por hoy creo que se mantiene en el mercado primero, porque indudablemente tiene demanda, es un instrumento de acceso fácil, es el primero que ofrece el sistema bancario y Ujú. del cual el productor y el pequeño inversor es al cual alcanza su nivel cognitivo, su conocimiento en primer lugar. Por eso hoy el 34% sigue siendo una alternativa, el 34% del plazo fijo, frente a la salida de los pesos. Pero acá una consulta y una pregunta que lo va a dejar al inversor que le gusta el plazo fijo pensando.
tenemos una expectativa de inflación por encima o por debajo del 34%. Ese 34% me va a generar una tasa real positiva o una tasa real negativa. Creemos que, si bien hoy decías vos, iniciando el programa, se ha aprobado el presupuesto, y el presupuesto, una de sus grandes variables, que también son bastante dudosas, es una inflación proyectada del 29%. Sí. ¿Sí? Sobre esa tasa del 29% proyectada de inflación, un 34% te estaría dando una tasa positiva del 5%. Sobre una tasa real esperada de inflación por encima del 40%, la tasa del 34% te da una tasa negativa del 6%. Ahí creo y creemos nosotros en donde se hacen más fuertes otros instrumentos comparativamente con el plazo fijo, que por lo menos le ganen a la inflación. Tenemos que estar hablando de instrumentos financieros que estén por encima del 40% de rendimiento. Uno de ellos es este Fondo Común de Inversión que acaba de aparecer, que es una de las alternativas que juzgó el ministro Guzmán y que en principio le dio algo de resultado, teniendo en cuenta lo que ha pasado, sobre todo con el tipo de cambio, con el blue concretamente, que bajó de 195, casi 200 pesos, a 181 en las últimas horas. Por ahí va la cosa, ¿no? Totalmente. Desde la salida de esta emisión de bonos, ha tenido una consecuencia inmediata sobre la caída, tanto en el dólar blue como el contado con liqui y en el contado y en el MEP, que es el dólar bolsa, para llamarlo de alguna forma. Esto fue uno de los instrumentos. Otro de los instrumentos, indudablemente, sigue siendo el objetivo, en realidad, es bajar la brecha, ¿sí? Con lo cual, si vos te pones a analizar ahí, Silvio, estábamos en una brecha cuando nosotros iniciamos hace un mes, estábamos en un dólar un blue de 150, sí. Ese blue hizo picos de 200, se han llegado a cerrar operaciones por encima de 200, y hoy festejamos que esté 180. Es decir, estamos festejando un triunfo cuando el partido lo perdemos 4-0. Estamos festejando que nuestro rival, que nos gana 4-0, está entreteniendo la pelota abajo y no nos ataca más. Ahora, la pregunta va... siguen siendo medidas que van emparchando las dificultades que están teniendo las variables macroeconómicas para no seguir desestabilizándolas, pero no son medidas que van a curarnos, que van a resolver el problema de fondo. Una de las alternativas es, yo vendo una tropa, digo, la reposición me genera una pérdida concreta en el corral, pensando en aquellos que llevan animales de reposición directamente al corral. El maíz tiene un precio muy elevado que me hace un combo muy negativo desde el punto de vista de la estructura. Voy a parar un poquito la pelota, voy a preservar estos pesos y volveré al mercado dentro de un par de meses. ¿Qué significa un fondo común de inversión atado a la evolución del dólar link? ¿Es atado a la evolución de una potencial devaluación del tipo de cambio oficial o persigue el resto de las variables? Todos los instrumentos que estén atados a dólar link, todos los instrumentos que se nominan dólar link o atados a dólar link, lo que significa es que van a ajustar independientemente del rendimiento que tenga el activo, ¿sí? Específicamente, va a tener un rendimiento por diferencia del tipo de cambio. Esta diferencia de tipo de cambio está sujeta a la resolución 3500 del Banco Central, ¿sí? Que es la evolución que va teniendo el tipo de cambio oficial. Con lo cual, frente a una posible devaluación del tipo de cambio oficial, mis pesos invertidos en ese activo atado a dólar link estaría obteniendo doble beneficio: la actualización, ¿sí? Y la evolución del rendimiento del activo específico más el efecto evaluatorio. La otra alternativa, sí. No, te decía, con lo cual, para terminar este aspecto, uno tendría invertido los pesos en un instrumento financiero dolarizado, con lo cual se estimaría no perder poder adquisitivo.
Y la última, al menos por hoy, Damián, porque otra de las alternativas, más allá de lo financiero, está lo comercial. ¿Dónde me puedo ir a refugiar haciendo inversiones, tratando de comprar, por lo menos calzarme en insumos que yo sé que voy a utilizar en algún momento, que no los necesito ahora, pero pensando en todo esto, en la inflación, en una potencial devaluación, me gustaría estar cubierto? ¿Qué es lo que se puede hacer para preservar esos pesos en función de un futuro no tan lejano? Sí, en términos generales, Silvio, la preservación de los pesos, yo diría, si los pesos son nuestros, ¿sí? Son producto de nuestra actividad, buscar inversiones que nos cubran de estos dos impactos que estábamos haciendo mención, del efecto evaluatorio y del efecto inflacionario, y cubrirnos fundamentalmente en bienes, ¿sí? Que estén asociados, atados o referenciados a un valor dólar. Pero aquí una gran oportunidad, a pesar del reacomodamiento que hubo de tasas desde las últimas veces que nos vimos, en aquellos entonces había tasas promocionadas por el Estado al 24%, esas tasas para nuestras actividades dejaron de existir. Hoy tenemos que hablar de tasas del 30 al 35% para financiarnos, pero a largo plazo con periodos de gracia, con lo cual tomar dinero de otro para realizar este tipo de cobertura nos estaría aportando, ¿sí?, a nuestra generación de negocio un valor desde el punto de vista financiero. Entonces, tomaríamos dinero de tercero a una tasa del 35, tasa real negativa, ¿sí?, frente a la expectativa de inflación, y realizaríamos algún tipo de cobertura con estos instrumentos que estuvimos haciendo mención hasta recién. Muy interesante, Damián, como siempre. Te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto en cualquier momento, ¿eh? Un abrazo, Silvio. Gracias. Damián Sili, gerente de Administración y Finanzas de Conecar, explicando un poquito desde el contexto las oportunidades que tiene el productor, en este caso, para no perder en el intento de una Argentina que va cambiando todo el tiempo y que genera muchas vallas, muchos inconvenientes en el paso diario, en el día a día, respecto de todas las variables que se juegan.